Senador de la Romana por el PRD. Así Era es. senador de la Romana por el PRM hasta hace un tiempo y ahora es vocero del PRD en el Senado. Así Iván es. Silva, el doctor. Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días. Muy agradecido por la invitación que me hacen la mañana de hoy en el rumbo de la mañana. Un saludo cordial a Elvin, Kimberly, Manuel, Víctor, Alfredo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, iniciar, hay mucho que hablar con usted, pero vamos a iniciar de atrás para adelante. Usted ha hecho una denuncia, doctor, muy grave. Usted es un hombre que se ha caracterizado por hacer denuncias que muy poca gente hace en su gestión como senador. Usted en su momento enfrentó las mineras, las AFP, y ahora usted ha dado unas declaraciones que son muy graves porque, senador, hasta la ley monetaria y financiera habla de que hacer declaraciones públicas que pongan en riesgo el sistema bancario nacional y que pudiera generar temor en torno a la banca, eso está penado por la ley. Entonces, ¿qué es lo que usted ha denunciado de una supuesta componenda entre los bancos y el gobierno? Vamos a ver. Mira, nosotros en nuestra labor como fiscalizadores, lo primero que tenemos que hacer es cuestionar. Hay que cuestionar, tenemos una obligación de cuestionar cualquier tipo de transacción que nosotros entendamos que no va de acuerdo con la ley. Y eso es lo que nosotros hicimos en una rueda de prensa el lunes pasado. Hicimos la declaración en donde nosotros pues tenemos sospechas y tenemos dudas de ciertas transacciones que se han hecho entre los bancos comerciales dominicanos y el ministro de Hacienda y el director de impuestos internos, que es Luis Valdés. Entonces, nosotros en estas transacciones, nosotros creemos que se está violando la Constitución de la República, se está violando la ley de presupuesto, porque este dinero que se ha dado por adelantado por la banca al gobierno dominicano, creemos que no debió haberse dado sin haber pasado por el Congreso de la República. Esas son las dudas que tenemos, pero también tenemos otras dudas con respecto a la banca. Y le preguntamos a la Banca Nacional que de dónde ellos sacaron todos esos miles de millones, que si fue de la cuenta tuya o de la cuenta mía, o si fue de la cuenta de alguna persona, que de dónde ellos sacaron todo ese dinero, porque estamos hablando de miles de millones de pesos, señores. Esto no es un relajo, esto no es un juego. Que ese adelanto que ellos acaban de dar, que si se lo dieron al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo manejara situaciones internas de él. Es decir, esos son los cuestionamientos. Es decir, ¿qué puede tener de pecaminoso que nosotros hagamos esas preguntas tanto al ministro de Hacienda, al director de Impuestos Internos y a la Banca Nacional? Porque están envueltos aquí alrededor de 29 bancos comerciales de la República Dominicana. Es decir, en esa transacción, y hay otra transacción más de miles de millones de pesos que nosotros no sabemos cuál fue el destino de ellos, porque nadie nos ha dado una explicación de a dónde fueron a parar y para qué fueron utilizados todos estos miles de millones de pesos. Esos son los cuestionamientos que nosotros hemos puesto sobre la mesa, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta de ninguna de las dos partes, ni de la Banca Nacional, ni hemos tenido tampoco una respuesta factible del ministro de Hacienda y el director de Impuestos Internos. Entonces, aquí yo tengo una comunicación que le estoy enviando también en mi labor como fiscalizador, que es una de las labores principales de nosotros los congresistas. Le estoy enviando una comunicación y se lo voy a dar como primicia a ustedes aquí. Adelante. En el programa. Y es una comunicación al licenciado José Manuel Vicente, ministro de Hacienda. Entonces, nosotros para no leerlo completo, le voy a leer solamente una parte para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que le estamos pidiendo a él.
apreciamos mucho si se sirve brindarnos las informaciones sobre los montos pagados al gobierno venezolano por los productos financieros los cuales avalaban las acciones, pero también cuánto le pagamos desde el Estado Dominicano por los emolumentos comprometidos en esta operación de compra y venta para que hoy tengamos la totalidad de las acciones en esta empresa pública. Estamos hablando aquí de las acciones de PDVSA en la refinería dominicana de petróleo. Es decir, estas acciones como estas, nosotros hemos estado tratando de conseguir información con el ministro de Hacienda y nunca, óyeme bien, nunca hemos podido tener una respuesta del ministro de Hacienda. Y esperamos que con esta compra de PDVSA y esa empresa que intermedió en la compra de esas acciones, nosotros queremos saber cuánto se le pagó al gobierno venezolano, cuánto se le pagó a esa empresa que estaba mediando en la compra de las acciones de la refinería dominicana de petróleo. Esto es una premisa porque esta carta le estará llegando hoy al ministro de Hacienda en horas de la mañana. Y también al ministro de Hacienda le estamos preguntando que qué ellos hicieron con primero 20,000 millones que fueron en el 2020 y ahora en el 2022 unos 25,000 millones más, que qué ellos hicieron con todo ese dinero, que si ese dinero fue a parar a la pequeña y la mediana empresa, o si ese dinero fue utilizado para pagar deudas de empresarios amigos de ellos, empresarios multimillonarios que tenían deudas y utilizaron ese dinero para pagar ellos estas deudas. Es decir, nosotros estamos llenos de cuestionamientos en esta transacción. Y le preguntamos también a la banca dominicana, le preguntamos que de dónde ellos han sacado todos esos miles de millones, que si es de la cuenta de nosotros, porque ellos están poniéndonos a nosotros en riesgo. Ese dinero es nuestro, ese dinero no es de la banca, para ellos darle un adelanto al gobierno para que haga lo que le dé la gana con esos miles de millones que son de nosotros. Senador, Senador, primero agradecerle la gentileza, senador, de siempre compartir esos minutos con nosotros. Senador, ¿qué fue lo que pasó en el PRM? Que después que usted salió de ahí, lo hemos visto, senador, con esos discursos tan agrio, ¿qué fue lo que pasó? Espérese. Yo no estoy cuestionando eso. Discúlpeme. No interrumpa a un compañero. No interrumpa a un compañero. No interrumpa al compañero. Esa es su pregunta. Respete a su compañero. Respete al compañero. Vamos. Déjeme hacer la pregunta. Senador de nosotros, espérese. Deje tranquilo. Aguante ahí que falta poco. Senador, ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿Cuál fue el motivo real de que usted se fuera de ese partido? Porque lo hemos sentido un poco, no sé ni cuál, lo hemos sentido un poquito duro, lo hemos sentido, senador. ¿Qué fue lo que ha pasado? Vamos siendo a escucharlo, oficialista, él ha denunciado. Sí, pero deje que responda. Siendo oficialista, pero déjeme escuchar la respuesta del senador, espérese. Qué barbaridad es que desvía el pero tema que deje que él responda, porque a él la pregunta, Víctor. Pero esa es mi pregunta, señora, háganle de ustedes. Sí, mira, Manuel, que me está hablando. Sí. Fíjese el término que utilicé, senador. Un poquito duro fue el término que utilicé. No, Manuel, la verdad es que hemos sido así siempre, Manuel. Recuerda lo que sucedió con la ley de extinción de dominio. Ahí sí. La ley de extinción de dominio, que yo fui el único senador que votó en contra de la ley de extinción de dominio y tenía mis razones. Míralo, hoy estamos demostrando que teníamos la razón. Fíjate tú también que votamos en contra de varias leyes que pasaron por el Congreso en contra de la voluntad del presidente de la República. Es decir, yo no he cambiado mi manera de actuar, y tuve estas solicitudes que yo le estoy haciendo aquí al ministro de Hacienda, yo se las estaba haciendo también cuando estaba en el PRM, No, aquí no ha habido ningún cambio, aquí no ha habido una manera diferente de accionar, no.
Ay, se cayó la llamada ahí. No, la tumbaron. Le cayó, mira, Pues ve. está seguro que usaron los sistemas Eso electrónicos. fue Palacio. ahí, Vamos a que tumbó la llamar. llamada. Se cayó Ustedes la son dos llamada. especuladores, son Eso ustedes. fue Palacio, tumbas a llamada. Sí, Pero deje de lo que decir revela el eso. senador es bastante. Eso es grave. Es muy grave. Si Grave. agrega a esas transacciones multimillonarias que está haciendo el Estado con el sector privado, en este caso el sector financiero del país, sin tener el debido control o que pase por el que debe realmente fiscalizar las finanzas públicas, que es el Congreso de la República Dominicana. Sobre todo es extraño porque el gobierno no tiene problema de pasar esos temas por el Congreso con las mayorías absolutas que tienen. Entonces, que no lo hagan por el Congreso es que ni siquiera quieren que se haga público el contenido de... Está de regreso el senador. Adelante, senador. Manuel, recuerda, Manuel, cuando se estuvo hablando de la ley de ordenamiento territorial, cómo también nosotros nos opusimos. Aló. Sí, Para que viene en la carretera el senador, para eso. parece... Vamos Mira, a ver, vamos a tumbarla, vamos a Bueno, llamar de llama, nuevo. Parece que viene que la es muy carretera. importante. Yo Sí, solicité no. esa llamada ayer porque esa denuncia es muy Senador, importante. senador, No, y le agrega el con- tema Sobre de todo, lo de la fíjate refinería. que cuando se dio el debate en torno a ese tema, yo recuerdo que yo aquí y Kimberly le dijimos a Víctor, pero eso se ha hecho antes de un adelanto de pago de impuestos. Ahora, el elemento diferenciador es qué sectores que lo está dando. Porque ha habido como muchas cosas. Porque el otro día el gobierno pidió un pago de adelanto de impuestos. Se evidencia. Entonces, A la Barrigol. A la Barrigol. Entonces, ahora que la banca le está pasando un dinero algo, pero como que no se 25 entiende. mil millones de adelantos de impuestos sobre la renta. ¿Me está entendiendo? O sea, Entonces, pero ¿qué lo grave es... ¿Qué tanto pero- reportan pero lo ellos? Que grave eso es el 26% pero de lo de su grave renta. no es eso. Lo grave es lo que plantea el senador. Es que de dónde los bancos están sacando esa cantidad de dinero, porque se supone que el dinero que los bancos tienen es de los ahorrantes. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, no se le da una explicación a nadie. Y es mucho dinero. ¿Y cuál es la masa que genera? Eso es un tema complicado. ¿Cuál es la masa? Disculpa, eso es tumbando que está en la llamada. Está- Con los sistemas electrónicos. Sí, están sí, sí, tumbando sí. la llamada. Claro. Él está Sí. especulando. usted. Especulando. Por aquí borraban señal. El senador lo está diciendo. La de Hermes, la Vamos de a Hermes ver, para la ciega. vamos a ver. No, con los 20 años de Lionel y Lo vamos a sacar del directamente y de del Danilo, ahí no Leonel había nada. dura 20 Para años. esa Senador, ala de ese vamos. avión no había nada. Sí, Senador, está ahí. Que es un hombre- sí, estoy aquí. Vamos. Quiero seguirle contestando a Manuel que con la ley de ordenamiento territorial también fuimos y nos opusimos a esta ley, porque esto es una ley sin dientes, una ley que no va a servir absolutamente nada para la República ni para la nación. Nosotros también fuimos el único médico, senador, que marchó junto al colegio médico, es decir, en la calle. Es decir, yo siendo senador, fui el único senador que marchó en la calle en contra de las ARS, Manuel. No, esto no es un asunto de haber cambiado de partido. Esto no es de esto. Yo, en el cambio de partido, yo fui una víctima de la reserva, una aberración democrática de la ley de partidos y de la ley electoral. Las reservas no deben existir en nuestro sistema, porque las reservas lo que hacen es que 3 personas se sienten en una mesa y decidan si usted va a ser candidato o no va a ser candidato. Eso no lo decide la base del partido ni lo decide tampoco el pueblo dominicano. Eso es una aberración democrática. Aquí debería existir también lo que se llama la figura de usted poder aspirar sin ningún partido. ¿Me entiende? Que usted puede aspirar sin tener que estar en ningún partido, pero aquí usted está obligado a aspirar por un partido, si no usted no puede aspirar aquí. Vamos, Alfredo. Entonces, No, decir que- adelante. Sí, Pregunta. el senador también tuvo detrás de una denuncia del Ministerio de Energía y Minas. Claro. El ministro de Energía, ¿sabe lo que me hizo a mí el ministro de Energía y Minas? Pues yo estaba en el PRM cuando él me hizo eso. Claro. Él me dijo a mí, yo le pedí una información para yo hacer mi trabajo como presidente de la Comisión Fiscalizadora de las Mineras, que soy el presidente de esa comisión, y le pido una información al ministro de Energía y Minas. El ministro de Energía y Minas me escribe por el periódico y me dice a mí que lo busque por internet. Oye lo que hace, y yo demandé al ministro de Energía y Minas ante la TSA, y yo estaba en el PRM ahí, y lo demandé a él, al ministro, por haberme hecho Bien, eso. Vamos. senador, mi pregunta,
Senador, usted que está ahí en el Congreso, déme aprovecharlo. ¿Se siente un ánimo de cambio en la presidencia del Senado de la República? No, ahí no va a pasar nada tampoco. La Eso presidencia- ¿Cómo así? Lo que ocurre cada año, eso se va a quedar ahí todo igual. Porque es que el presidente del Senado es un ganapán, igual que el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Un qué? Son dos ¿Un qué? ¿Un ganapanes. qué, senador? Un ganapán, un servidor, una persona que no tiene, no son gente sin personalidad, son gente que no van a hacer no van a hacer una lucha por el pueblo, por la nación, ni mucho menos. Esa gente está ¿Se en va el a quedar Eduardo servicio, Estrella? Dice Iván. al servicio de grupos. Eduardo Estrella es el útil ahí. Como han hecho bien su trabajo como serviles que son, a ellos los van a dejar ahí. Olvídese de eso. Y hasta participando en la reunión del Consejo de Gobierno como presidente del Senado Pero de por Dios, y respetando Vamos, la Víctor, independencia de poder. La pregunta, ¿y cuándo es que ustedes van a aprender a hacer entrevistas? Hombre, lo Pero sustentable no está se diciendo. hacen precisiones, preguntas. Ahora, senador, para volver a la temática que nos convoca, el ministro de Hacienda, yo revelé aquí por fuentes del sector financiero que ellos estaban en esas maniobras de los 25,000 millones. Y al día siguiente veo que va un programa matutino y lo revela, como para irse adelante, a la tendencia que pudo haber generado este debate. Él dice, y con un comunicado que saca el Ministerio de Hacienda, que esto es legal, que no viola nada y que se ha hecho antes. ¿En qué se sustenta el ministro de Hacienda para tratar de darle lógica jurídica a esta transacción que es obviamente transgresora a la facultad del Congreso? Pero está claro que ellos usurpan. Automáticamente ese dinero lo haya utilizado el Ejecutivo y que ese dinero de alguna manera el Ejecutivo lo tiene que devolver. Ellos simple y sencillamente usurpan las funciones del Congreso de la República. Correcto. ¿Me entiendes? Y definitivamente, si nosotros nos ponemos ahora mismo a rastrear los primeros 20,000 millones y después los 25,000 millones, porque se desaparecieron, déjenme decirle, ese dinero ya no existe, para que ustedes entiendan. Yo no sé cómo pudieron entregar 25,000 millones de pesos en 2 semanas a las empresas, a las pequeñas y a las medianas empresas, porque eso desde el punto de vista práctico es imposible realizarlo. Es decir, en 2 semanas usted no puede repartir 25,000 millones de pesos. Y ellos lo desaparecieron en 2 semanas. Sí. Y nosotros le estamos preguntando a ellos que a quién fue que se lo dieron, que para qué fue que lo utilizaron, todo ese dinero. Y Senador. ¿Por qué la banca hace ese adelanto? ¿De dónde saca la banca todo ese dinero? Si es de las cuentas de los ahorrantes para darle ese adelanto. Senador. Al gobierno para que haga lo que le dé la gana. Finalmente, senador, después de todas estas denuncias que usted ha hecho, ¿a usted se ha sentido amenazado? ¿Le han amenazado a usted? No, a mí nadie me ha amenazado. Si la gente me dice, Iván, cuídate, te pueden matar, tú estás enfrentando al poder, aquí nunca un legislador había enfrentado al poder como tú lo estás haciendo, cuídate. Eso sí me dice la gente, pero a mí nadie me ha hecho ninguna amenaza. Yo me siento bien porque creo que estoy haciendo lo correcto para mi nación, que estoy haciendo lo correcto para mi país. Lo estoy haciendo a conciencia, a conciencia estoy haciendo todo esto y voy a continuar. Si nosotros tenemos que someter a la justicia, al ministro de Hacienda y al director de Impuestos Internos, lo vamos a hacer, tal y como vamos a someter en los próximos días a la justicia, a la minera Pueblo Viejo, que antes se llamaba Barrigol. La vamos a someter también a la justicia. Es decir, todas estas aberraciones que nosotros estamos detectando en este gobierno y en gobiernos anteriores, lo vamos todo a llevar hasta ante la justicia. Y si la justicia no nos responde tampoco, porque yo sé que el Congreso no va a responder, si no nos responde la justicia, lo vamos a hacer también en las calles. Iván, doctor, para saber cómo va su labor social, cómo va, se va a presentar nuevamente, todo eso, cómo va su candidatura. No te vayas, ven. Quédate Para ahí. llegar a las elecciones del 2020. Nosotros tenemos 6 oficinas senatoriales, en ellas estamos realizando una labor social sin precedentes en la historia de nuestra provincia. Hemos atendido a más de 35,000 personas
de una manera o de otra, bien sea con sus medicinas, bien sea con una ayuda de una silla de ruedas, bien sea ayudándoles a los más viejitos a conseguir sus pensiones, un seguro médico, etcétera. Educación, que estamos haciendo mucha educación, especialmente con madres solteras y con jóvenes, educación de cursos técnicos y después estimulando. Es decir, nosotros en nuestra oficina senatorial estamos haciendo lo que debería estar haciendo el gobierno. Nosotros estamos estimulando a la pequeña y la mediana empresa. Es decir, personas que quieren poner un saloncito de belleza, nosotros le ayudamos a que ponga su saloncito de belleza. Senador. Que tiene un chinchorrito para vender hamburguesas. Senador. Le ayudamos para que ponga su chinchorrito. Finalmente, dos cosas. ¿Qué usted tiene que decirle al destacado comunicador Virgilio Félix del Sol de la Mañana, que dijo ayer que a usted lo que hay que someterlo a la justicia por esa denuncia que usted hizo de los bancos? Y lo otro, usted va aliado a la Fuerza del Pueblo, en la Romana, como candidato, no se va a presentar. ¿Cuál es su realidad? La Fuerza del Pueblo. La diferencia entre Virgilio y yo es que a él le pagan por lo que está diciendo y a mí no me pagan por lo que yo estoy diciendo. Esa es la gran diferencia entre él y yo. Entonces, con respecto a si vamos a ir aliados, sí, nosotros vamos a representar el frente opositor a nivel nacional y también a nivel de nuestra provincia. ¿Y la alianza? La alianza es segura, la alianza va segura entre los tres partidos, PRD, PLD y la Fuerza del Pueblo. Bueno, senador, gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Cuando vengamos, vamos a tener la respuesta de Virgilio Félix, que está aquí y bajó de Sol para acá. Atienda la respuesta, senador.